Buenas noches, señor Joseph Medina, ¿cómo ha estado? Bien, 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 compañero Alexander. Entonces, bueno, procedemos primero que todo a la presentación y aquí a hablar con todos. Así que empecemos. Muy buenas noches a Listo. todos. Mi nombre es José Mauricio Medina Espada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Y esta noche me encuentro hablando con... Mucho gusto. Mi nombre es Ron Alexander Rodríguez de la Facultad de Ingeniería, estudiando Tecnología Agroambiental. Y bueno, eh, queríamos hablar un poco acerca de las TIC y de cómo se Exacto, implementan en la educación superior. exacto. Hoy Entonces, vamos al tema principal, va a procedemos. ser la enseñanza con TIC en la educación superior. Entonces, pues, primero que todo, quisiera preguntarle, compañero Alexander, ¿qué entiende usted por las TIC? ¿O sabe usted qué son las TIC? Sí, claro, las TICs son las tecnologías de la información y de la comunicación, las cuales nos sirven en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en esta etapa que estamos viviendo de pandemia, nos sirve mucho lo que es para la conectividad y la facilitación que hay para el aprendizaje o para obtener información eh, que no sea presencial, arriesgando, como dicen por ahí vulgarmente, los hocicos. Entonces, pues, eso es lo que yo entiendo por las TIC. Ok, sí. Y hay que tener muy en cuenta cómo son de importantes las tecnologías de información y comunicación en estos momentos, después de todo cómo nos ha afectado la pandemia en estos últimos meses. Sí, Entonces, bueno, claro, la compañero, verdad, sí. luego de lo que me acabas de decir, quisiera hacerte otra pregunta y es, Sí, claro. ¿cómo tú en tu rol de estudiante, para ti qué tan importantes son las TIC en la educación? ¿Qué papel emplean las TIC en la educación? La verdad, para mí las TICs son demasiado importantes y como lo dije hace unos cuantos minutos, en esta etapa que estamos viviendo es crucial o son cruciales porque nos facilitan demasiado lo que es la conectividad entre grupos masivos de personas, aprovechando pues que no podemos estar en aglomeraciones. Entonces son demasiado importantes en cuanto a ese tema. Y pues nada, Ok, la verdad me parece que si todas las universidades, colegios implementaran el uso de las TIC, sería maravilloso. Y no solamente en esta etapa, sino en general, ok, ok, sí, porque, claro, sí. porque la verdad no solamente nos sirve como para la conectividad, sino también para la búsqueda de información. O sea, sientes como es que gracias a las TIC nos podemos comunicar de manera más masiva al resto de estudiantes o profesores o todo, con todo el mundo prácticamente. Sí, claro, la verdad. Ok, me parece un muy acertado punto de vista, Alexander. Sí, Entonces, claro, la verdad. pues, siguiendo con esto, ¿en qué nivel o cómo piensas que evolucionó las TIC implementadas en la educación superior, en universidades o institutos, luego de la pandemia? ¿Me podrías responder tú o cualquier persona que esté escuchándonos también podría enviar sus opiniones? Pues démosle la oportunidad a las personas que están conectadas con nosotros. Eh, Ok, entonces esperemos si ¿A quién le alguno de gustaría como participar? los oyentes quieren participar o que preguntarnos también, porque tal vez tienen alguna pregunta para ti, Ay, no Alex, de sus puntos conmigo. de vista. Dígale, ¿qué le pasó? ¿Cómo está subiendo la esta? No, Pues por favor. entonces, esperemos. Démosles un momentico. Sí, claro. Por eso me pareció que fue un paso muy importante debido a que antes de la pandemia no se tenían todas las implementaciones que se tienen ahora, como lo son las ayudas de los componentes que nos da
el internet, como lo son las plataformas de Meet, esta plataforma, las plataformas de Google, Classroom, y todo eso que nos ha permitido una manera más autónoma de generar la información y todo eso. Claro, La sí, verdad, lo que sí, dice Catalina es como muy dice la cierto. señorita Catalina, es muy cierto, concuerdo. ¿Quieres aportar algo, Joseph? No, no, sigue hablando. Aquí el entrevistador eres tú. Si quieres concretar tu tema, Sí, prosigue. no, la verdad, como dijo la compañera Catalina, eh, es demasiado importante porque quería complementar diciendo y recalcando la idea de que no solamente nos sirve como para estar recibiendo clase en una universidad, en un colegio, sino que también nos sirven como para la búsqueda de información de cualquier tipo, de cualquier género, con tal de que las TICs se utilicen bien, si se aprenden a implementar las TICs en los colegios de una manera sana, es bastante provechoso en cuanto al rendimiento de enseñanza, los colegios, la verdad. Me parece muy interesante que toque eso también, porque efectivamente, además de poderse implementar en educación superior, también se pueden implementar a nivel escuela, claro, o sea, no se puede exigir que las personas más jóvenes tengan la misma responsabilidad o conocimientos de manejo de herramientas informáticas como nosotros, pero pues por Uh-huh. supuesto puede instruir mucho acerca de este tema, porque prácticamente a partir del 2020 todo va a ser diferente y sinceramente todas las TIC se deberían que implementar en todos los ámbitos como lo mencioné. Sí, la verdad, estamos sufriendo un cambio drástico en la sociedad debido a que gracias a toda la tecnología que ha estado saliendo estos últimos años, se han estado desarrollando plataformas de información estudiantil, únicamente estudiantil. Entonces, yo pienso que a los niños de hoy en día, si se les enseñase a utilizar bien las tecnologías de la información y la comunicación, no se les complicaría, por decirlo de alguna manera, el, el aprendizaje. Antes se les facilitaría de una manera mayor. Exacto, como tú dices, ahora muchas veces los niños nacen con las habilidades informáticas y como tú dices, Uh-huh. ya esas tecnologías de información se resultan convirtiendo en tags, que son tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Exacto. Entonces, es interesante cómo todas las tecnologías se pueden ir adaptando en todos estos ámbitos. Es increíble. Y bueno, sigamos. Sí. Si nadie ha querido enviar ninguna pregunta, entonces sigamos con la siguiente pregunta que tengo aquí planteada sería, espérame que nos llegó un audio en silencio por lo que veo. Uh-huh. Esperemos a ver si suena. Debería que estar sonando Sí. un audio de Karen. Uh-huh. No sonó nada. Al parecer Bueno, no se qué envió extraño. bien el audio de Karen. Uh-huh. ¿Quieres volver a hacer tu aporte o tu pregunta? Puedes volverlo a enviar a ver cómo resulta. Uh-huh. Entonces, Prosigamos. prosigamos. Entonces, mira, tal vez Ah, ya sé. ¿Crees que el gobierno colombiano ha implementado formas para que las TIC sean distribuidas más rápido? pues a ver, compañera, la verdad, perdón, la verdad, el gobierno colombiano ha tratado de inculcarnos eh, ayudas, o bueno, nos ha dado ayudas, por decirlo de alguna manera, con este tema de las TIC. Nos ha dotado de, en mi caso, de SIMCARES, en el caso de las escuelas, las tablets, computadores,
Pero no solamente va en eso, sino también en cómo los profesores instruyen a los estudiantes al buen manejo y uso de las TIC. Claro, claro, no, y claro, lo que dice la compañera y mi compañero, eh, aunque sí se está notando cierta ayuda, aún faltan ciertas acciones para que se pueda hacer de manera masiva por parte del gobierno Sí, claro, estas tecnologías, porque como podemos ver, muchas personas no sé, no pueden acceder a esto. Mucha gente que a raíz de la pandemia pues quedó privada de su educación, sin contar que si se hiciera masivo más las tecnologías de información y comunicación en Colombia, que se pudiera, no sé, hacer un proyecto a nivel masivo de entrega de celulares o computadores para las personas que no tengan acceso, porque, o sea, yo siento que en la mayoría de ciudades en las que vivimos, tal vez la mayoría de personas no ven cómo no se tiene acceso a esto, porque vivimos en ciudades sí, o claro. con bastante población, pero hay lugares que no hay acceso y muchas personas que deberían que tener acceso a la educación superior para poder educarse, poder buscar un mejor camino de vida, no lo pueden hacer. Y en este momento Claro, tenemos la oportunidad de que hay plataformas, hay universidades, hay instituciones que permiten conectarse de manera remota para educarse y si el país quiere mejorar, necesitamos dar acceso a la educación. la verdad sí. Y aportándole un poco a lo que acabas de decir, eh, nosotros que vivimos en las ciudades no notamos la falta que les hace a las personas que están, por decirlo así, en las veredas o en los lugares retirados. Por ejemplo, en las fincas, niños de escuelas, de colegios que están en las fincas. Pero pues el gobierno se enfoca más que nada es en las ciudades donde hay mayor personal, por decirlo así. Bueno, Bueno, tenemos aquí varios acaban de llegar. comentarios. Ajá. Como una experiencia personal, tengo que es verdad lo que dice el compañero Alex. Ok, ¿están de acuerdo con tu punto de vista, Alex? Yo también diría que no es un problema solo del... Y al parecer no pudieron completar el audio. Esperemos que lo vuelvan Ujú. a reenviar para que podamos escuchar su opinión completa. Sí, claro. El aporte anterior que había hecho tenía un problema con el audio y era que, bueno, mi aporte fue eh, de que los niños de ahora deben de aprender a utilizar los TIC desde ya para fomentar la educación de los TIC y que aprendan un mejor conocimiento, ya que se ve que los docentes que son de mayoría de edad, que digamos 40, 50 años, se están viendo involucrados ahora con lo de la pandemia y es muy duro para ellos todo esto. Ya sí los docentes que venían desde atrás manejando todo de las TIC y todo esto, para ellos era más fácil, pero para algunos docentes esto ha sido relativamente difícil. Claro, tiene razón, pero también eso obviamente tiene que ser con el debido supervisión, con una debido formación acerca de cómo es que los niños deben Claro, manejar la una formación plataforma. previa tanto de parte de los maestros, porque pues para nadie es un secreto de que el uso y la implementación de las TICs nos cogió de sorpresa a todos y pues más a los maestros. Supongo yo que los maestros no estaban acostumbrados a utilizar las tecnologías en cuanto a su desarrollo pedagógico. Pero pues todo esto tiene que ver con la implementación de las TIC. Exacto. Bueno, sigamos Tiene que haber escuchando. un desarrollo previo. Ah, sí, Seguimos claro, por escuchando en supuesto. audio. Aquí sigue la compañera. He podido ver la situación de frente a frente al ver a los niños abandonando los colegios porque no tienen conectividad o no tienen las herramientas para realizar las talleres y las guías que se le envía. Exacto, es lo que le decía al Sí, compañero claro, Alexander, compañera. que necesita implementar todas estas herramientas a nivel masivo en Colombia para que pueda avanzar el país
pueda avanzar el país. La educación es, diría yo que está en el top 3 factores más importantes para que este país pueda desarrollarse de manera masiva. Entonces, sigamos escuchando. Compañero Alexander, ¿tiene otro aporte que dar respecto a lo que dijo Catalina o seguimos escuchando? No, sigamos escuchando. La verdad, el aporte que dio la compañera Catalina me pareció bastante centrado, porque la mayoría de los niños no tienen la posibilidad de implementar el uso de las TIC en cuanto a su formación y aprendizaje. Por supuesto. Yo diría que una forma de mejorar esto, es más que un aporte, no una pregunta, sería de que no tan solo, no que tan solo sea el presidente que ayude como a que eso mejore, sino también la educación de las personas. Por ejemplo, mi pregunta también sería, ¿la Universidad de Valle qué hace en momentos que no estaba la pandemia para implementar eso en la universidad? Porque por ahorita en la pandemia todo el mundo está implementando este método. Exacto, ese me parece un tema muy interesante, Daniel, y es porque claro, la pandemia sí o sí obligó a todos a tener, implementar el TIC en sus organizaciones, debido a que si no las ocupaban iban a quedar con cero ganancias. Al fin de cuentas, aunque, por ejemplo, la Universidad del Valle sea pública, tienen que generar ganancias para en sí financiarse a sí misma. Lo mismo con las instituciones privadas y Sí, claro, claro. y por ejemplo, La verdad, anteriormente en instituciones tan clásicas, que ya llevan tanto tiempo, no veía necesario ese cambio porque hasta ahora veían que les funcionaba. Pero es como si la pandemia, además de, pues, de las partes malas, algo bueno que hizo fue acelerar la evolución y la implementación de las TIC. ¿Qué piensa, compañero Alexander? pues mira, la verdad, sí, me parece bastante acuerdo lo que dijo el compañero Daniel Díaz en cuanto a la implementación de las TIC en la Universidad del Valle, porque nosotros estamos viviendo una era donde todo era presencial, todo era una metodología pedagógica bastante diferente, por ende no veíamos necesario como la implementación de las TIC de una manera como la estamos viendo ahora. Exacto. Entonces, sí me parece bastante centrado lo que nos acaba de compartir el compañero Díaz. Sí, exacto. Y no, y con lo que digo, ya obligó a todos a hacer eso sí o sí, porque supongo que Ujú. anteriormente no se había tan implementado ese nivel de tecnología de información y comunicación, Sí, claro. o no tanto como lo está en este momento. Ujú. Sí, vimos todo eso con lo que ocurrió al principio de la cuarentena, que gente estaba pasando hambre, pasando necesidades porque no habían estas tecnologías. Y no teníamos esas tecnologías anteriormente para afrontar esta pandemia en el principio. Exacto. Sí, claro, la verdad, sí. Respecto a ese tema, sí, es bastante delicado porque no todas las personas tenían la facilidad de conseguirle un teléfono, una tablet, un computador a los estudiantes o niños que estén tanto en escuelas, universidades o colegios. Y pues, Sí, como decía la compañera, estaban incluso aguantando hambre como para gastar dinero en compras tecnológicas. sí, o sea, todo lleva como un sacrificio, ¿no? Cosas buenas, cosas malas que pasaron Sí, a claro. raíz de ello. Bueno, sigamos Ujú. aquí. A ver qué otro audio nos enviaron. Sí, claro, es un tema muy complejo y es muy relevante a la hora de decir que tenemos que todo esto de la virtualidad ha sido un gran reto para todos y para todas. Estoy completamente de acuerdo con la compañera. Esto ha Ah, mira, sido un reto que... dos seguidos. Si quieres ponemos los dos de una vez y ya puedes responderle o Ah, complementar. sí, claro. Sí, claro. Bueno, pero creo que se sale ya un poco de contexto decir que el pasar hambre y todas esas cosas que abarcan la pobreza que estaba teniendo el mundo por la pandemia, eh, involucrarlo con las TIC. Creo que son dos cosas aparte. Claro, No, a no, veces no, no. Yo diría que no. los, Yo esos diría temas que no. como Yo daños diría que no. Son colaterales. dos temas diferentes, sí.
de la pandemia. pero son dos temas diferentes, pero también hay que tener en cuenta de que si lo enfocamos en cuanto al ámbito estudiantil progresivo, las personas, niños que estén en su progreso de aprendizaje y enseñanza, si no tienen para la comida, para un sustento diario, ¿cómo van a implementar un teléfono, una tablet, si no hay de dónde? Sí, son dos Exacto, temas que nada, diferentes, como pero que pues, obliga a las personas a hacer esta transformación digital y sinceramente también hacen ver al gobierno que se necesita porque la gente a veces no puede priorizar y muchas veces va a priorizar sus necesidades básicas, poniendo o sacrificando su educación. Es lo que hace que la mayoría de personas podamos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces esos son ya temas que ujú. un aspecto político y social muchas veces. Y aunque pues sí no se siente 100% en el tema del que hablamos, resulta teniendo que haber un poco del tema. Se tenía que hablar un poco del tema y pues aquí ya lo mencionamos. Sí, claro. Bueno, entonces Bueno, pues compañero, seguimos ¿alguna otra pregunta? con la entrevista. Claro, claro, aquí estamos respondiendo, pero pues seguimos aquí. Sí, Y la claro. siguiente, espérate, nos llegó un Ajá. audio. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta, ¿ustedes qué plan harían como para que las TI se implementaran en los niños más pequeños que son con los que menos conciencia tienen de esto y para que en este momento no estuviera pasándolo como la salida de tantas personas del colegio, de las universidades, debido a que se agobian al ver las clases así? Pueden tener los recursos para poder ver las clases, pero pues como no están acostumbrados, se les dificulta mucho. Entonces ustedes como que implementarían para poder que si llega pues si no, si llega a pasar como la pandemia, pues por decirlo así, que no estuviéramos en pandemia, que llegara el momento para que los niños no desertaran de las escuelas. Bueno, pues Alexander, si Pues, prefieres responder, pues tú complementas o me das tu punto de vista. pues la verdad, mi punto de vista en cuanto a ese tema es muy personal, dependiendo de No, o las sea, es personas. un personal porque el compañero nos preguntó, o sea, como qué plan vamos a hacer para Ajá, implementar. claro. Pues si Sí, quieres claro. digo O yo sea, primero, que yo ya sí, claro. Dalo, tengo dalo. como Hazlo. un punto de vista muy fijo sobre eso, y es que primero que todo, la mayoría de profesores que tenemos nunca estuvieron preparados para este tema, nunca estuvieron preparados para un cambio tan digital. Claro. Y aunque, aunque les ha tocado difícil y muchas personas se ha visto la tasa de deserción de universidades más de un 20% en el pasado diciembre, la cual es una tasa muy preocupante, podemos caer en cuenta que efectivamente se pudieron haber implementado planes y enseñanzas. O sea, el tema fue que la educación tradicional se sintió demasiado a gusto en su metodología de enseñanza y eso fue lo que los llevó a confiarse, a no innovar en tecnologías. Sí, claro. De las clases virtuales, ¿Verdad? por ejemplo, Ajá. pueden ser muy largas y pueden ser seguidas. Y el tema es que la capacidad de atención del ser humano cuando está quieto en un puesto lleno de distracciones que pueden ser todas las personas en sus casas, eh, necesitan tener una clase dinámica, necesitan tener una clase que sea rápida, que sea concisa, que tengan pausas activas, que si es posible ya tengan todos los materiales preparados para que se pueda hacer de una manera más dinámica y práctica y que las Claro. personas siempre tengan su mente ocupada y no se distraigan, porque en el momento en que se distraen es cuando simplemente sienten que es un sistema ineficiente y prefieren desertar. Entonces esa Claro, sería la primera de la verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo porque si nos ponemos a hablar en cuanto a los niños son muy distraídos. Sí, inclusive yo soy egresado a la normal de una escuela pedagógica y pues me ha tocado ver en carne y vivir en carne propia la distracción de los niños aún estando en un salón de clase frente a un tablero. Me parece bastante
tedioso el tener que estar frente a un computador, teniendo internet, teniendo la posibilidad de meterse a jueguitos, porque es lo que a los niños les llama más la atención hoy en día, los jueguitos. Entonces, yo supongo y plantearía que los profesores deberían de tener maneras de enseñanza mucho más lúdicas en cuanto a los niños, en cuanto a los niños de las escuelas, para poder que no se distraigan o no deserten, como decía el compañero Díaz. Claro, por supuesto, el tema con los niños también cambia porque no es lo mismo una persona que se puede enfocar simplemente a estudiar y puede ser alguien responsable, disciplinado, a un niño que sinceramente no puede no tener esas capacidades, debido a que su mente aún está aprendiendo de todo, es una esponja de sabiduría y si no se siente motivado en estar aprendiendo un solo tema, se va a distraer efectivamente. Y en especial con toda la Claro, cantidad de videojuegos que, como lo mencionas, pueden estar al alcance de los niños o simplemente que se puedan distraer de la clase y ver televisión. Pueden distraerse con cualquier cosa los muchachos y por eso debería quedarse una capacitación a los profesores acerca de cómo mantener estas clases. Y bueno, compañero, claro. diría que ya es momento de hacerle las preguntas finales. Y, y pues ese es otro tema que también le quería hablar. Y es que si usted cree que en la educación apoyadas con TIC mejora las aptitudes para poder entrar al mundo laboral, pues ya sabemos que además de la educación primaria, pues estamos 100%, o bueno, mayormente enfatizados en esta charla acerca de cómo nos pueden ayudar las TIC en la educación superior y el cual es un plazo antes de nuestro trabajo profesional y entrar al mundo laboral. Entonces, eh, ¿qué tanto te parece que nos puede ayudar las TICs para poder entrar al mundo laboral? ¿O la educación apoyada en las TIC nos da una ventaja frente a los que no estudiaron con apoyo de TIC? La verdad sí. Disculpa, Sí, sí, sino que sigue, pues sigue. pasó una moto, lo Da- siento. La Dale, dale. verdad sí, me parece que tendríamos una ventaja bastante grande en cuanto a la implementación de las TICs en nuestros empleos, generalizando un poco, porque las TIC no solamente se enfocan en métodos de enseñanza, sino también en planteamientos de soluciones, en cuanto a que nos enseñan a utilizar la hoja de cálculo, nos enseñan a utilizar aplicaciones de escritura como lo son Word, nos enseñan a crear presentaciones en PowerPoint. Entonces, yo digo que todos estos ámbitos son bastante necesarios en cuanto a en cuanto a la hora de elaborar nuestras carreras. No sé si alguna de los oyentes quiere implementar algo, quiera decir algo. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Alexander, y sí, son muy necesarias, efectivamente. Pues mira, vamos a escuchar lo que nos envió Karen. Sí, claro, tener educación, pues que nos hayan enseñado sobre las TIC para enfrentarnos a un mundo laboral es súper importante, diría yo. Creo que llevaríamos ventaja contra los que no tienen un enfoque y una enseñanza de esto. La verdad Efectivamente, estoy muy buen muy complemento. en... Catherine, Ajá. nos acaba de enviar algo. Estoy muy de acuerdo con el compañero Alex, debido a que, poniendo un ejemplo en la vida real, si una persona va a una entrevista de trabajo y dice que no sabe utilizar plataformas como Word, Excel, y otra persona va y sabe utilizarlo, dan más preferencia a la persona que sabe utilizar esas herramientas porque son indispensables a la hora de desarrollarse en un empleo. Claro, la Efectivamente, se verdad sí. necesita saber esos conceptos básicos porque ahora en todos los empleos necesitan algo de tecnología. Es importante, como dice el compañero, al menos saber los conceptos básicos de plataformas de Office, ya sea como es Office de Microsoft o LibreOffice, una plataforma más gratuita que se puede utilizar en software como Linux y también
El catálogo es el mismo que puede existir para Mac. Es importante poder Puesto. tener un manejo básico de estas habilidades ofimáticas. Y bueno, compañero Alexander, ya para terminar la charla de hoy, para terminar mi ronda de preguntas, en su opinión, yo que supongo que usted ha tenido experiencia, eh, ¿qué prefieres? ¿La enseñanza tradicional en la educación superior, de manera tradicional, como se ha venido haciendo hace décadas, o la enseñanza involucrando las TIC en la educación superior? Pues a ver, la verdad no tengo preferencias, pero pues me parece que el uso implementario de las TIC tiene una ventaja mayor. Un momento. Ventaja mayor debido a que, como lo decía anteriormente, nuestra compañera Catalina, tienen una mayor fiabilidad con las personas que entienden y saben aplicar de manera correcta el uso de estas plataformas como lo son Word, Excel, etcétera. Y pues la verdad, no voy a decir que como estamos estudiando de manera virtual es la mejor opción, porque pues también la presencialidad en muchos aspectos se hace necesario, se hace necesario el contacto físico con las personas, pero tampoco voy a negar de que el uso implementario de las TICs es bastante bueno tenerlo en cuenta en cuanto a las enseñanzas y métodos de aprendizaje. Pero se pueden implementar las dos en ambos ámbitos, Exacto, porque, claro. Por digamos, ejemplo, en las clases de tecnología se pueden dar pequeñas clasecitas. sean clases online, exacto. Sí, puede ser o sea, manejar muchos del modelo tradicional, pero también fusionar con las TIC o que estén apoyados, que haya alternabilidad entre las dos. Exacto. En mi opinión, preferiblemente yo también pues aporto que yo preferiría la enseñanza con las TIC en la vida educativa, ya que pues como lo dicen los compañeros nos enseñan Excel y Word y todo eso, y pues saliéndonos de contexto pues otras cosas como más avanzadas que uno llega a ver y que uno dice pues rayos, uno como no sabía esto y que son tan importantes en la vida laboral como en la vida cotidiana y que se presentan en nuestra vida y que cuando uno las logra resolver o entender es súper importante. La verdad sí, compañera Karen, estoy muy de acuerdo contigo y sí, gracias por complementar. Exacto, muy buen complemento a la idea y sí, por Uh-huh. supuesto, la, la TIC como herramienta sirve demasiado. Es un gran apoyo y es algo que nos va a permitir avanzar exponencialmente la capacidad de educación actual. Y entonces, no siendo más, esperar si, bueno, alguien tiene alguna otra pregunta o damos por terminada esta charla. No sé si tal vez el compañero Alexander tiene algo que decirme a mí o pues le parece que ya quedó todo claro con nuestra charla de hoy y cómo es que empiezan a rivalizar las enseñanzas tradicionales frente a complementar y por Pues, a ver, la verdad, no, en mi punto de vista, sí, bien, pienso que todo ha quedado bastante claro. Si hay dudas, inquietudes, pues no duden en comentar. Eh, pero pues la verdad, para mí todo ha quedado bastante claro, que el uso implementario de las TIC en cuanto a la educación es bastante necesario, sin devaluar el método de aprendizaje eh, común y corriente, el tradicional, que es de manera presencial. efectivamente un gran cierre. Entonces, me parece una muy buena charla la que tuvimos el día de hoy.
Antes de irnos pueden, si quieren comunicarse con alguno de nosotros, a mí me pueden buscar en LinkedIn por mi mismo nombre, yo soy Mauricio Mena Espada. No sé si el compañero Alexander quisiera decir algo para que lo comuniquen. No hay caso. Pues nada, cualquier cosita, pues el compañero Joseph tiene mis redes sociales. Cualquier duda, inquietud, eh, se dirigen a él y él les enviará mi número telefónico al cual me pueden contactar. De todas Y maneras, nada, este video se va a subir a YouTube y ahí podrán ujú, ver nuestros datos en la descripción. Un placer haber ujú. hablado contigo, Alexander, y espero que volvamos a reunirnos en otra ocasión. Gracias por estar aquí. A todos. Chao. Gracias a usted, Joseph, la verdad, compañero. Fue un gusto haber hecho parte de esta encuesta y a los oyentes también. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus complementaciones. Siempre es gratificante tener como ese apoyo, la verdad. Bueno, un placer haber Gracias. hablado contigo y gracias a todos por sus buenos aportes, preguntas y complementos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao.